escuchar. Apoyemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Decirles, yo te creo, es su derecho. Yo te creo. Canal 2 siendo una voz en contra del abuso sexual en nuestro país. Tenemos el segmento Yo Te Creo apoyando, ¿verdad?, el abuso sexual, ¿verdad?, para que siempre pues, sea, para poder hablar, para creerle a nuestros hijos. Hoy nos acompaña Maite Ochoa de IPA Centroamérica. Ellos también son parte de esta campaña Yo Te Creo en contra del abuso sexual en nuestro país. Y vamos a hablar de un tema que no lo hemos abordado hasta el momento. Hemos hablado sobre los matrimonios en niñas menores, hemos hablado, bueno, sobre diferentes temas y algunos casos y situaciones de abuso sexual. En este caso vamos a hablar sobre los embarazos impuestos producto pues de una violación. Quisiera que me hablaras un poco, Maite, pues bienvenida a Primera Hora, sobre las estadísticas. ¿Cómo estamos en Nicaragua? ¿Cómo estamos ahora? Sabemos de que los jóvenes, los adolescentes están iniciando una vida sexual a temprana edad. Aparte de eso, sabemos también, o no muchas veces hablamos de que cuando ocurren relaciones sexuales y las niñas son de menores de 14 años, es una violación sexual. Quisiera que me hablaras un poco sobre estas estadísticas y los porcentajes pues, de cómo estamos en esta situación. Bueno, muchas gracias por el aporte que da Canal 2 en la lucha contra la violencia sexual, sobre todo la violencia sexual contra los niños y las niñas, que en nuestro país es atroz, ¿verdad? Hace poco, hace unas semanas, una de las demandas del movimiento de mujeres, que es quien en su mayoría ha estado poniendo el dedo en la llaga sobre el tema y el movimiento contra el abuso sexual con esta campaña, demandábamos que se declare una epidemia nacional. La situación de violencia que están viviendo las niñas y los niños, pero las niñas en su mayoría, es grave, ¿verdad? Efectivamente, las cifras hablan de que para el año 2011 de las instituciones del Estado que atienden la salud de los hospitales salieron 1.453 niñas que egresaron con un parto, ¿verdad? El Código Penal, en su capítulo 2, creo, relacionado con los delitos referidos a la integridad sexual, dice que todo acceso sexual con niñas menores de 14 años es un delito. Te decía fuera del aire, es decir, hay 1.453 niñas que egresaron con un parto. Exactamente. Pero no sabemos si hay 1.453 abusadores que tienen un proceso judicial o que están presos o que están condenados. No sabemos, pero podemos, viendo la situación, pues pensar en que realmente que sabemos que no están siendo procesados, sabemos que no están siendo denunciados, sabemos de que existen muchísimas dificultades a nivel económico en nuestra sociedad, en nuestro país, y que se ven estas situaciones de abuso sexual y que muchas veces los abusadores son pues el padre, el padrastro, alguien de nuestro núcleo familiar lamentablemente, así alguien como también alguien de confianza, sí. A pesar que también existen otros casos donde el violador es una persona completamente ajena a tu entorno y a tu núcleo y a las personas con las que te relacionas. Hablamos, ¿verdad? Y obviamente las cifras son espeluznantes, ¿verdad? Es como para que reflexionemos y, ¿verdad?, seamos esa voz. La campaña Yo Te Creo está dirigida a los padres para creerle a los hijos. Vemos estos casos de niñas embarazadas, niñas que van a ser madres. Quisiera que me hablaras un poco sobre las consecuencias de un embarazo, y en este caso de un embarazo producto de una violación en un adolescente. Bueno, lo primero es el trauma, ¿verdad? El estrés postraumático que causa una violación, y que en el caso de niñas es mucho más grave porque se supone que quienes la deben de proteger la están abusando, ¿verdad? Entonces es mucho más grave todavía. Las consecuencias físicas van desde desgarros, ustedes vieron y pasaron la noticia de la niña de Tipitapa, que fue abusada por alguien de una escaponera y la desbarató. Es decir, esta niña ha pasado como 5 operaciones, ¿verdad? Operaciones costosísimas que su familia, que es súper pobre, no puede más que con el apoyo de organizaciones, con el apoyo de la gente, ha podido costear, ¿verdad? Y que obviamente el hospital La Mascota, que es donde ha estado siendo atendida, le ha brindado. Pero las consecuencias físicas son gravísimas, es decir, hubo un desgarro de sus genitales, un desgarro de su ano, le desbarató el intestino. Es decir, hay unas consecuencias realmente alarmantes que
te levantarían los pelos, ¿verdad? Y en términos generales, las posibilidades de un embarazo producto de violación, sobre todo en este periodo, porque es cuando las niñas no saben bien cómo va su proceso hormonal o su desarrollo hormonal. Entonces, es decir, ante una violación no tenés posibilidades de protegerte o de usar condón, ¿verdad? O pedirle que use condón al violador. Pero como hay mucho desconocimiento, se supone que es cuando la niña tiene su primera regla, entonces inmediatamente queda embarazada. Las posibilidades de que queden embarazadas son muchísimas, ¿verdad? Y como hay muy poca información relacionada con qué debe hacer una familia, qué debe hacer una mamá, qué debe hacer un papá ante una situación como esta, lo primero que hace es ir poner la denuncia y en el caso de la policía tendría que remitirla al Ministerio de Salud de inmediato, porque tendrían que darle anticoncepción de emergencia, que es su derecho, está en la norma de atención a víctimas de violencia sexual, para tratar de evitar, pero no se hace. Y eso es, ahí está, exactamente, no se hace. Tenemos esa alternativa dentro de las pocas posibilidades y alternativas que tenemos la familia nicaragüense cuando nos encontramos en una situación de abuso sexual de este tipo. Por ejemplo, eso, ¿verdad?, de hablar sobre una pastilla que es inmediata, que existe, que está, que la gente realmente debe de acudir al ministerio, al centro de salud de inmediato, porque no lo hacemos, no lo estamos haciendo. Y para que se le dé la anticoncepción de emergencia y la protección antirretroviral, que es para evitar la infección del VIH, ¿verdad? Que ese es otro de los riesgos gravísimos que tiene esta epidemia nacional que tenemos, que no es una cuestión solo de Nicaragua, ¿verdad? Que hay que reconocer que es un problema que tenemos a nivel mundial, pero como país, como ciudadanos, tendríamos que empezar a trabajar en función de disminuir eso. ¿Y cómo se disminuye? Se disminuye protegiendo a nuestros niños y a nuestras niñas, que en la familia seamos realmente ese seno de protección que se supone que son. La mayoría de los casos de niñas abusadas está en la familia. Exacto. Y quienes violan son gente de confianza. Es el papá, es la mamá, el novio de la mamá, el amigo, el tío, el padrastro, el abuelo. Exacto. Entonces, que es bien complejo el problema, sabemos que es bien complejo. Creo que se está tratando de avanzar en términos de prevenir la problemática, pero no se está haciendo lo suficiente, ¿verdad? No se está haciendo lo suficiente y las cifras lo dicen. Ahorita el Instituto de Medicina Legal, que es quien recoge, ¿verdad?, el peritaje, los peritajes de los delitos que dañan la integridad personal de las personas, y en el caso de violencia sexual, el Ministerio ahorita, el Instituto de Medicina Legal reporta más de 1.400 casos en lo que vamos de enero a marzo, es decir, anualmente esta institución reporta más de 5.000 casos, y la mayoría de las víctimas son niñas, y te alarmas de saber que niñas de 0 a 17 años son el 95% de las víctimas. ¿Y qué hacemos? La verdad es alarmante, pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Sabemos que la familia tiene que trabajar unida y hablar sobre estos temas. Ya para finalizar, Maite, quisiera que me dieras ya una recomendación. Ya diste la recomendación de ir a hacer la denuncia. Aparte de eso, tenés la posibilidad de una pastilla inmediata también que la debe de tomar la niña o la víctima. Tiene derecho, víctima, toda víctima tiene derecho. Y además, nosotras como movimiento, como organización, es reforzar la campaña de Yo Te Creo. Familia, tenemos que creerle a los niños. Los niños nunca van a decir mentiras cuando se trata de una situación de violencia, jamás van a mentir. Alguien que las tocó, alguien que se le fue a meter a la casa, se le insinuó, un hombre que piropea a una criatura de 10 años, de 11 años, tiene un problema. Exactamente. Y eso hay que denunciarlo, eso hay que decirlo en la calle. Es decir, como papás, como mamá, tenemos que decir y enfrentar a los abusadores. Gracias, Maite, gracias por toda la información. Ya sabemos, ¿verdad?, de que existen, ¿verdad?, organismos y fundaciones y movimientos que están trabajando en contra del abuso sexual en nuestro país. No nos quedemos callados, creámosle a nuestros hijos. Seguimos con más. Cindy Regidor tiene preparada una entrevista. Las niñas, todos los niños quieren Vos podés escuchar. Apoyemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Decirles, yo te creo, es su derecho. Yo te creo. Gracias.